Muy, pero muy bendecido y bienvenidos a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy tenemos la grata compañía del hermano Luis. Él nos va a estar acompañando teniendo el estudio de la lección del día de hoy. Entonces, hermano Luis, bienvenido. Hola, ¿Cómo se Manasés, encuentra buenos usted? días. Buenos días. Un gusto estar con ustedes. Aquí estamos aclimatándonos porque, como ustedes saben, estamos por estos lados, está muy frío, ¿no? La Ac- nieve y todo ello. Gracias, Aquí, saludos a todos, tengan buenos días. Es lindo estar con GPS Internacional, ¿no? Ya hay que, en esta, en esta mañana vamos a comentar un poquito o hablar un poquito acerca de nuestra lección de escuela sabática, que nos da y nos anima, ¿no? Cuando yo miré la primera vez la lección de escuela sabática, me llamó mucho la atención que en cada semana este, se presentaba o se ponía como título a Jesús, por ejemplo, Jesús, el hermano fiel, Jesús, el amigo, Jesús. Entonces, eso me hacía ver al libro de Hebreos de una perspectiva, creo, con la que se debe ver cada libro de la Biblia, ¿no? En cada libro de la Biblia deberíamos tener presente al Señor Jesucristo y cómo encontrar a Jesús en cada texto de la Biblia. Recuerdo mucho a un profesor mi profesor, escribió un libro de Apocalipsis y yo trabajaba con él. En, Cuando escribió el libro de Apocalipsis, le pedí uno y me escribió Miguel, me decía, ¿no? Procura encontrar a Jesucristo en cada texto de la Biblia. Y creo que de eso se trata, ¿no? Yo creo que Jesús, como bien lo dice él, revela cada texto, cada historia revela al Señor Jesucristo, ¿no? Es lo bonito. Y en esta semana o este día vamos a ver un poco a Jesús como nuestro sumo sacerdote, ¿no? Que es nuestro sacerdote fiel, un eterno sacerdote, ¿no? Un eterno. ¿Por qué un sacerdote? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Jesús por nosotros? Cuando yo pregunto a la gente, ¿qué está haciendo Jesús por nosotros? Bueno, gente con la que estudio, ¿no? Una de las preguntas para causar curiosidad en la gente, oye, pero ¿qué está haciendo Jesús ahorita en el cielo? Y la mayoría no sabe qué responderme, ¿no? Ellos piensan que no saben qué está haciendo Jesús. Pero nosotros tenemos como una, eh, vamos a decirlo así, el mensaje de la verdad del santuario, ¿no? Y Jesús como un intercesor fiel y eterno. Y es bonito. Vamos a empezar. Yo quiero invitarlos a orar allí, una pequeña oración, todos juntos. ¿Ok? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la vida. Gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente conectado con mis amigos. Señor, tú conoces cada aspecto de nuestra vida, nuestros corazones, nuestras necesidades. Pero en este momento, Señor, que podamos poner al lado todo ello y solamente aprender más de ti. Danos de tu Santo Espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, vamos a empezar entonces a las Biblias. Las Biblias, pueden tomar sus Biblias, el libro de Hebreos, y vamos a empezar con el versículo de memoria. El versículo de memoria para esta semana se encuentra en Hebreos 7:26, y es interesante lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos, ¿no? Dice así, 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Tal sacerdote me convenía, ¿no? Me convenía a mí. Ah, el día miércoles presenta como título Jesús, nuestro sumo sacerdote, nuestro eterno sacerdote, un eterno sacerdote.
Y nos da a referencia el libro de Hebreos, el capítulo 7, el versículo 16, que cita así, dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. En otras versiones dice así, no, dice, basado en los requerimientos legales, uno, es lo que de repente ustedes tienen una versión que se asemeja así, es la English Standard Version, es no bajo los requerimientos de las bases legales. Otra versión dice, no bajo los requisitos físicos. Otra versión dice, no bajo la ley de los mandamientos morales. La versión actual, que se lee mucho en estos tiempos, dice, es diferente porque no fue elegido por ser miembro de una familia determinada, sino porque vive para siempre. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que hace que el Señor sea nuestro sumo sacerdote? Como bien presenta la lección, dice, ¿en qué bases Jesús llega a ser nuestro sacerdote? ¿Con qué bases? Entonces, la respuesta sería, por su calidad, porque vive para siempre, porque es, eh, ah, porque en esta versión dice, por el poder de una vida indestructible. Él es eterno, ¿no? Él es eterno. Porque hace comparación cómo se elegían los sacerdotes en el pasado. Y los sacerdotes en el pasado, pues se elegían según el orden de Aarón, ¿verdad? Aarón era de la tribu de Leví y según tenían que descender ahí. Era un familiar, era por descendencia, mi hijo, mi nieto y todos de la línea de Aarón, de la tribu de Leví, estaban encargados en el servicio del santuario. Pero esto ya no era más. Aarón vivió, murió y tenía que suceder a su hijo. Y de la misma manera. Estos sacerdotes también en el pasado ofrecían sacrificios para ellos mismos, ¿verdad? Ellos ofrecían sacrificios por sus pecados y después tenían que ministrar por los pecados del pueblo. Otro, estos sacerdotes no eran eternos, lógicamente, ¿no? No eran eternos. Entonces, todo esto, ahora, la lección apunta de que toda esta línea sacerdotal era la sombra o era el tipo de lo que iba a venir o lo que iba a ser el Señor Jesucristo por nosotros el día de hoy. Nuestro sacerdote, un eterno sacerdote. ¿Ok? Ahora, el libro encontramos textos en el libro de Hebreos para este día, donde el apóstol Pablo dice, da las características por qué Jesús es nuestro sumo sacerdote eterno. La primera, el apóstol Pablo se encarga de reafirmar que por la sangre de Cristo, él podía purificar nuestras conciencias, ¿no? Lo que dice así, Jesús, la intercesión de Jesús delante de Dios envuelve todos los beneficios ganados bajo un nuevo pacto. Todos los beneficios ganados, todo. ¿Ok? Dice, ¿qué más hizo Jesús por nosotros? Bueno, dice el Señor, la sangre de Cristo, o la sangre, Hebreos, por ejemplo, Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice que la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo, podría él purificar nuestras conciencias. ¿No? ¿Qué más nos dice? Hebreos, por ejemplo, capítulo 10, del 1 al 4. Porque la sangre de toros, de becerros, no podían limpiarnos de los pecados. Era un símbolo, o era el sacerdote realizaba cuando el sacerdote sacrificaba en el santuario, en los servicios del santuario en el Antiguo Testamento, todo esto era un símbolo, era una sombra, o mostraba de una manera u otra lo que el Señor Jesús iba a hacer en el futuro. Y este asunto del sacrificio o del sacerdocio se ve desde la historia del libro de Génesis. Todo esto apuntaba a Cristo, ¿no? Todo esto señalaba a Cristo. Uh, en el libro de Patriarcas y Profetas dice que los seres humanos distorsionaron
la enseñanza que Dios había enseñado. Dios quería enseñar, o Dios había instituido por medio de los ritos de sacrificio, ¿no? Todo esto apuntaba a Cristo. Pero aún así, una sangre del becerro no podía limpiarnos del pecado. Una sangre del becerro no podía limpiar nuestras conciencias. Una sangre del becerro no podía cambiar nuestros corazones. La fe, así como nosotros tenemos fe en Cristo que vino, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tenía fe en el Cristo que iba a venir. O sea, ellos miraban hacia el futuro. Nosotros miramos hacia el pasado y por la gracia de Dios miramos a un futuro con esperanza. Por eso tal vez el apóstol Pablo dice que, ¿cómo pues descuidaremos una salvación tan grande? ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande? ¿No? La sangre de Cristo, el sacerdocio de Cristo es mucho mejor que el sacerdocio, eh, por decir, el sacerdocio arónico, lo que se presentaba por ser una sombra, ¿no? Cristo vino a cumplir todo. El sumo sacerdote dice, el sumo sacerdote hace un trabajo completo en el ser humano, completo en el ser humano. Y por lo menos la lección nos menciona 4 puntos de los cuales el sumo sacerdote realiza por nosotros. Primero, perdona nuestros pecados. Es un trabajo de intercesión. No hay hombre que pueda perdonar pecados. A nadie se le atribuyó, a nadie se le otorgó el poder de perdonar pecados. Solamente Cristo. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿No? Perdonar nuestros pecados. El apóstol Pablo dice, acércate pues con confianza al trono de la gracia, con confianza. Otras versiones dice, con temeridad, es temeridad, ¿no? Con valentía al trono de la gracia, para, para que Dios te perdone. Trabajo del sumo sacerdote era, así como en el pasado el sumo sacerdote intercedía por el pueblo, en el día del Yom Kippur, en el día de la expiación, el sumo sacerdote intercedía por el pueblo. Y el pueblo tenía que estar contrito, humillado, ¿no? De la misma manera, el Señor Jesucristo intercede por nosotros. Dice que tiene nuestros nombres esculpidos ¿dónde? En sus manos, ¿no? Y presenta su sacrificio por nosotros. Otro asunto. Dice este sumo sacerdote, hablando de Cristo, pone la ley en nuestros corazones. El mejor pacto, ¿no? Iba a poner la ley en nuestros corazones. Iba a grabarlos en nuestros corazones. Tercero, dice, haciéndonos un nuevo tipo de gente, una nueva, como dice el apóstol Pedro, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Real, ahí está, las dos unidas, ¿no? El asunto real que hablaron Jesús como rey, Jesús como sacerdote, bueno, por la gracia de Dios nosotros llegamos a ser. El apóstol Pedro dice, vosotros sois real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, pues en Cristo, como sumo sacerdote, Él nos hace para Él real sacerdocio, ¿no? Una raza, vamos a decirlo así, una raza en Él, ¿no? En Él, haciéndonos una nueva raza. Tercero o cuarto, nos lidera a nosotros para la expansión, para la diseminar, para predicar, nos capacita, nos lidera para predicar el evangelio al mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque así como Cristo está reconciliándonos con el Padre, o nos reconcilió con el Padre, o cuando un pecador se reconcilia a Dios por medio de Cristo, nosotros también, por la gracia del Señor, el Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, nos ha dado el ministerio de la reconciliación, ¿no? Entonces son varios aspectos que el Señor Jesucristo, o varias, no funciones, es mucho lo que el Señor Jesucristo hace por nosotros en el santuario celestial. Estábamos en clase y un profesor, cuando hablaba acerca de la obra del Espíritu Santo, y decía, el Señor Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya y os enviaré otro consolador, ¿no? Otro consolador. Cuando el profesor preguntó esto, es necesario que yo me vaya, el profesor preguntó a la clase, ¿por qué era necesario que Jesús se fuera? ¿Por qué era necesario, dice la Biblia, que Jesús se fuera? Y muchas veces
pensamos correctamente para que venga el Espíritu Santo o para que el Espíritu Santo estaba allí, ya aquí, pero para buscar más de su plenitud, más de su presencia, ¿no? Y eso enviaré. Así correctamente pensamos así. Pero un alumno, de acuerdo, un amigo dice, es necesario que yo me vaya. Cuando el profesor preguntó, él dijo, para que Jesús intercediera por nosotros ante el Padre. Y también es cierto, es necesario que yo me vaya para yo ahora continuar mi plan delante del Padre. Necesito continuar por ustedes, ¿no? Dice, no sé si lo leí o lo escucharon, lo leímos o lo comentamos aquí, eh, el trabajo cuando Jesús murió por nosotros, su obra redentora, continúa a través de su obra de intercesión, la obra de redentora del ser humano. Jesús intercede por nosotros. Bueno, esas son las funciones que el Señor, o eso son lo que el Señor realiza, o lo que la lección nos presenta con relación a lo que Dios hace por nosotros en el cielo. Nos perdona nuestros pecados, pone la ley en nuestros corazones, nos hace nuevas personas y nos lidera para compartir o nos enseña para compartir su amor a otras personas. El evangelio, ¿no? El perdón, la misericordia de Dios. Ahora es interesante porque esta idea de intercesión o del Señor Jesús como eterno sumo sacerdote, la Biblia habla, por ejemplo, en Hebreos capítulo 7, versículo 25, presenta una idea interesante. 7:25 dice, como bien lo leímos, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Ojo, a los que se acercan a Dios. ¿A quién va a salvar? A los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta intercesión. Viviendo siempre para interceder por ellos. Cuando tú confías o confiamos en el Señor siempre va a interceder por nosotros delante del Padre. Ahora, el otro día estaba leyendo, por ejemplo, el libro de Primera de Juan, cuando el Señor Jesucristo menciona, o el apóstol Juan menciona, y dice así, y solamente quiero agarrar esta idea porque me llamó mucho la atención. Y habla acerca también de la intercesión, de qué es lo que el Señor hace. El Señor Jesús dice, 1 de Juan capítulo 2, versículo 2, dice, bueno, desde el 1 y 2, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, sino que si alguno hubiera pecado, abogado tendremos para con el Padre, a Jesucristo. Abogado, intercesor. Alguien que apela por mí, abogado, ¿no? Pero a Jesucristo, el justo, dice. El versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué es propiciación? Esta palabra es hilasmos. Y la palabra hilasmos en griego significa que en Jesús la ira de Dios se aplaca, la ira de Dios se aplaca por los pecados confesados. Es decir, Dios odia el pecado, no le agrada el pecado. El pecado destruye a sus seres queridos, a los que Él más ama. Entonces, Dios va a venir a destruir el pecado de este mundo cuando Él venga. Pero cuando yo confieso mis pecados ante mi intercesor, le abro mi corazón a Él, la ira de Dios que el pecado merece se aplaca ahora en Cristo, porque Él murió por todos los pecados. Él se presenta y es como que Él soporta toda la ira, la ira de Dios contra el pecado. El Señor Jesús dice, yo pagué, Señor, por los pecados de Miguel, por favor, no, Él ha confiado en mí. O sea, no lo destruyas, por decirlo así, porque Él ha confiado en mí. Pero dice, por los que han confesado sus pecados. Yo me estaba poniendo a pensar, ¿y qué pasa si yo no confieso mis pecados? ¿No? ¿Qué pasa si yo no me acerco al Señor para decir, Señor, dame confesión de pecados? ¿No? Entonces el apóstol Pablo dice, no, acércate confiadamente al trono de la gracia. En Cristo, ahora en Él, Hebreos capítulo 7, versículo 22 de Hebreos, dice, Él se hizo, o Jesús es el garante de un mejor
pacto. Yo lo tengo, estaba leyendo la lección en el capítulo 7, versículo 22. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Él, Jesús, ha llegado a ser la garantía. La garantía. Ahora, la idea que presenta aquí el texto es que, o sea, ahora Jesús mismo se presenta ante el Padre como intercesor nuestro, pero ahora él no es que se presenta como garante, ¿no? Él se pone, ok, Señor, yo voy a salvar a Miguel. Y padres, ¿cuál es? ¿Qué das tú por garantía? ¿Qué es? ¿Mi sacrificio? No, no, yo doy todo, yo me voy a poner delante de él. No, yo soy su representante. La hermana Juárez en el camino a Cristo, si mal no recuerdo, dice que el Señor Jesús se dio por la raza humana cuando y se hizo hombre. Y no lo dio, dice, por un momento o un tiempo determinado, sino se hizo hombre por toda la eternidad. O sea, por toda la eternidad Jesús va a ser uno como nosotros, ¿no? Por eso Jesús es nuestro hermano mayor que hemos ido viendo, ¿no? Él se presenta ante el Padre por nosotros. Él intercede por nosotros. Es importante esto de la confesión. Si tenemos un sumo sacerdote eterno, el sumo sacerdote. Ahora, Dios hablaba, se comunicaba, o Dios daba a conocer sus mensajes a través de... eh, Dios muchas veces daba a conocer su voluntad a través de los sacerdotes en el pasado. ¿Cuánto más por medio de Cristo? La misma idea de que yo me pongo como sucesor, o no sucesor, sino como representante, como garantía de Miguel, esa misma idea más o menos es cuando los hermanos de José se presentaron ante José. ¿Se acuerdan? Cuando los hermanos vinieron a buscar pan y harina ante José. Y que dijo, si me equivoco, Rubén, no sé si es Rubén el mayor, o Judá, no me acuerdo el hermano, pero cuando dice él, yo me voy a poner por mi hermano, ¿no? Y en Génesis capítulo, no recuerdo, Génesis, dice, yo me voy a poner por mi hermano, que vayan ellos, que yo voy a estar por él en su lugar. ¿No? Es la misma idea. Y de Salmos capítulo 119, versículo 122, dice, sé fiador de tu siervo. Sé fiador de tu siervo, Señor. ¿No? Entonces, la lección de este día creo que nos invita a reflexionar a cuánto se ha hecho por nosotros o cuánto se está haciendo por nosotros y para que el ser humano pudiese ver todas las virtudes que Dios hace para que nosotros no perezcamos. ¿No? Recuerden ustedes que la carta de hoy es una carta de ánimo, es un sermón de ánimo para los creyentes, más allá de el apóstol Pablo quiere invitar que no te desanimes, que continúes en la batalla, porque tienes un sumo sacerdote eterno que siempre va a interceder por ti, a medida que tú lo elijas como tu intercesor, a medida que tú permanezcas en él. El apóstol Pablo es interesante, ¿no? Constantemente, mientras estamos leyendo la lección, veo los conceptos, ¿no? No descuides, no te apartes, no hagas esto, porque se ha hecho todo lo necesario o todo lo que se pudiese hacer para que tú te salves, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, dice el apóstol Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero si los confiesas y limpiarnos de toda maldad. Estaba leyendo el otro día, el, creo que es en la historia de Jacob, cuando pelea con el ángel. Y dice, la hermana Juárez hablaba acerca de que el pecado está tan enraizado en el corazón humano, tan enraizado en el corazón humano, que solamente el amor de Cristo lo puede sacar de ahí, ¿no? Entonces,
Yo creo que decía mi profesor, profesor que siempre ha sido el brasileño, ¿no? Si nosotros no confesamos nuestros pecados, no tenemos intercesor. Y si no tenemos intercesor, no tenemos justificador. Y si no tenemos justificador, entonces la gracia no cuenta para nosotros. Perdón, la gracia está, pero no aceptamos esa gracia, ¿no? Cuán importante es el entender que tengo un sumo sacerdote en el cielo intercediendo por mí, el hermano fiel. Bien, yo no sé si tienen preguntas, algún comentario que tengan que hacer por este día. Quiero terminar con estas ideas. Hay dos ideas principales que, que marqué en este día. La primera es, eh, dice, mm, dice Jesús es uno con Dios y con la raza humana. Él nos representa delante del Padre como uno que ofrece su vida como un sacrificio. Jesús es su inquebrantable favor, presenta su inquebrantable favor delante de Dios. Jesús presenta, él mismo se presenta, uno. Y la segunda idea que me llamó mucho la atención es uh, que nosotros podemos ser, que el Padre establece en Jesús como un garante para nosotros y Él no hará fallar sus promesas en Cristo. ¿No? Él no hará fallar sus promesas en Cristo. Entonces, yo creo que pues tenemos todo, ¿no? ¿Qué nos ha hecho por nosotros? ¿Qué nos está haciendo por nosotros? ¿Y qué no se hará por nosotros si nos acercamos al Señor? ¿Qué no se hará? No, chicos, yo creo que esta es una reflexión grande. El perdón del Señor Jesús. Hay mucha gente que no piensa que el Señor pueda perdonarlos. El enemigo es no sé, tan astuto, ¿no? Que te susurra, no, tú no tienes perdón, el otro sí tiene perdón, tú no tienes perdón. Y a veces no creemos en el perdón de Dios. ¿No? Así es que, chicos, con confianza podemos ir al Padre, abrir nuestros corazones y Dios puede hacer lo que nosotros nunca podríamos. ¿Ok? No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. ¿Dónde está mi amigo Manasés que estaba dando ahí o no sé, a Fabiana, Adriana, que los conozco y los veo más seguido en el programa. Jaime, algún comentario, sino para terminar el repaso de la lección de este día. Manasés, no te escucho. Es Okay. exactamente lo que acabo de fijarme. Igual no te escucho yo. ¿Son mis oídos o Hola, hola. o es Manasés? ¿Ahí está mejor o no? Vale. No, pues estaba tratando de revisar el micrófono, hablando y todo. ¿Perdón? Muchas, Ok. no, que iba a comentar acerca de que el sacrificio que hizo Cristo por nosotros es lo único que pudo darnos salvación, redención y lo que nos podrá, si hacemos como dice Pablo, darnos vida eterna. Solo es acercarnos ante el trono de la gracia y pues confesar nuestros pecados. Em, una de las cosas que me parece que nos cuesta a muchos de nosotros es perdonarnos a nosotros mismos. Aceptamos muy fácilmente el perdón de Dios, pero como que nos miramos y vemos nuestra maldad y es como que Dios me amas tanto, pero mira cómo soy, mira lo que hago, mira mi comportamiento. Es como lo que dice Pablo en Romanos. El cuerpo quiere, la mente, el espíritu quiere, pero el cuerpo hace algo totalmente diferente. Pero incluso en eso hallamos la gracia y el amor de Dios. Es interesante lo que es verdad, Manasés, lo que es, ¿no? Es difícil a veces
como le decía, ¿no? A veces no nos creemos dignos del amor de Dios, ¿no? Cuando voy a visitar a las personas, pastor, ore por mí. ¿Por qué? ¿Por qué le digo? ¿Por qué tú no oras? No, a mí Dios no me escucha. No, pero si te escucha, no, si Dios te escucha. Mira lo que dice aquí. Quiero leer esto. Los que se acercan al Padre reconociendo el arco iris de la promesa y piden perdón en el nombre de Jesús, recibirán lo que piden con la primera expresión de arrepentimiento. Cristo presenta la petición del humilde suplicante delante del trono como si fuera su propio deseo. Es decir, Señor, perdona mis pecados. Y bueno, según la idea es aquí, Cristo dice, Padre, por favor, perdón. Es como si él mismo estuviese, aunque no pecó, pero él mismo estuviese, dice, Cristo presenta la petición del humilde suplicante delante del trono como si fuera su propio deseo en favor del pecador, en favor del pecador. Dice Juan 16:26, yo rogaré al Padre por vosotros. ¿No? Yo rogaré al Padre por vosotros. Y como lo decía Manasés, ¿no? A veces, Señor, ayúdame, pues tanta paciencia tienes conmigo. Y Dios dice, sí, tengo paciencia contigo. Tengo paciencia contigo. ¿No? Así es que pidamos perdón, como dice Manasés, hay que buscar al Señor y perdonarnos y creer en el perdón de Dios. Creer en el perdón de Dios, ¿no? Si Dios te ha perdonado, adelante, avanza. No quita que tal vez no tengamos que vivir las consecuencias de nuestro pecado, pero podemos vivir en paz por la seguridad del perdón de Dios. Es interesante, chicos. Cuando nosotros no creemos en Dios, dice la Biblia, le hacemos a él mentiroso. Y eso es, wow, ¿cómo le va a hacer a Dios mentiroso? Es que, Señor, ayúdame a creer, como dijo el Padre, ¿no? Señor, ayuda a mi incredulidad. Y él lo va a hacer. Ser honestos con el Señor, hablar con el Señor, pedir ayuda del Señor. A veces cuando oramos, Señor, ya, como que esta historia, Señor, cuando leo la Biblia otra vez, sí, como el Señor ya esta historia ya la leí, ya la leía, ¿qué puedo aprender? Y Dios nos enseña una lección nueva en la misma historia que la leímos y la leímos. Fabiana, ibas a comentar algo, creo que no sé si te cubrí Buenos Sí, días. ¿cómo andás? Me alegra verte. Eh, sí, a mí esto me maravilla, digamos, de toda la obra que hace Dios en nuestra vida, Jesús, digamos, la intercesión que hace por nosotros. Y qué bueno que tenemos a alguien que no pecó, o sea, que hace la obra completa también, porque comienza la obra y la termina. Es maravilloso y inclusive siempre decimos que Dios está pendiente hasta los deseos de nuestro corazón, que Él está en todo. Así que a mí todo esto me parece interesantísimo y confirmamos todo lo que vamos aprendiendo, porque ahí como vos decías, nosotros nos liberamos cuando oramos y pedimos perdón a Dios, nos liberamos de esa carga y como decía Manase, qué bueno que nosotros aprendamos eso, a perdonarnos a nosotros mismos, que aprendamos del perdón, del amor de Dios, no solamente para nosotros también, sino para compartir. Y con respecto, bueno, a lo que Jesús hace en nuestra vida, también es maravilloso, porque Él va trabajando y va tocándonos, nosotros vemos el ejemplo de Él, ¿no es cierto? Y nos hace reflexionar en las condiciones que nosotros estamos viviendo, lo que hacemos y las cosas que hacemos mal, y nos lleva obviamente a ver el ejemplo de Él y a querer seguirlo, a darnos cuenta, pero a reconocer en la condición que estamos. Y otra cosa, lo que vos decís, porque a veces la gente dice, uy, esa persona se va a salvar porque era buena. Por ahí se toma eh, ese tema y en realidad nosotros obtenemos la salvación a través de Jesús, no por las obras. Entonces por ahí hay mala información, digamos, con respecto a la salvación. Y nosotros tenemos, como vos decías, tenemos la verdad, tenemos que aprovechar y aprovechar a mostrarle a los demás y a contarle todas las cosas que nosotros leemos en la Biblia, compartir el Evangelio, dar estudios bíblicos para sacar a las personas del error porque hay mucha mala información
y nos damos cuenta cuando hablamos con otras personas, que a veces nosotros tenemos aprendido un montón de cosas y no tenemos idea de lo que la otra persona entendió o aprendió. Y cada vez que doy estudio bíblico me doy cuenta inclusive de que hay muchas cosas que yo sí sé, digamos que he leído la Biblia, que la otra persona, pero yo cuando iba a esta iglesia o que iba a estar al lado, eso no me lo enseñaron. Yo eso no sabía que estaba en la Biblia. O sea, hay un montón de temas que están en la Biblia que la gente no tiene ni idea. Por eso es importantísimo poder compartir el Evangelio con otros y de paso dar algo que nosotros tenemos, pues si tenemos que buscar a Dios, tener esa relación, y si no la tenemos no le podemos dar testimonio a otro. Ayer cuando vino mi amiga que me decía, ella todavía va a otra iglesia, y ella cuando iba a las reuniones, que ahora no va más, me decía, cada vez que voy encuentro lo mismo. Y entonces cuando vengo acá a tu casa, charlamos un rato y vos, en la conversación, digamos que hablamos de Dios y que le pongo ejemplos de la Biblia con respecto al tema, dice, yo me animo, dice, y me siento renovada, pero cuando voy a esas células, a esos lugares, dice, durante 2 o 3 años vienen orando por lo mismo, y renegando y hablan y se quejan, y entonces como que las líderes dan como dicen ellos, dan la palabra, pero a la vez no están viendo que Dios está trabajando en su vida. Entonces yo le decía, lo más importante que nosotros tenemos como cristianos es justamente el testimonio de que nuestra palabra sea verdadera, que acompañe con lo que nosotros hacemos. Si nosotros decimos una cosa y después hacemos otra, nuestra palabra tampoco es confiable. Entonces le digo, por eso nosotros nos tenemos que enfocar justamente en Jesús, porque la salvación la tenemos a través de Él, y después cuando nosotros lo conocemos y vemos su ejemplo, el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida y nos hace cambiar todas las cosas que nosotros, no nos deja estancados. Si nosotros se lo permitimos, obviamente como vos decías, que nosotros tenemos que elegir, entonces ella me dice, por eso yo elijo, dice, cambiar todos los días y ver, y yo sé, dice, que estoy como diciendo que no está en la iglesia verdadera, que no está adorando realmente como Dios quiere, pero asimismo está encaminada, digamos, en enfocarse en la verdad y tratar de aprender más y más, y dice, a mí me llama la atención, entonces, y siempre me dice, yo quería ser como vos, quería tener, dice, ¿qué tiene esta piba? Que antes no me quería, dice, ¿qué tiene mi vecina? ¿Qué tiene esta piba? Bueno, encima amiga, ¿qué tiene esta piba diferente? Dice que le pasan 10 millones de cosas, que no tiene un mango, y resuelve todo, y ¿qué tiene? Y ahí le empezó a llamar la atención, entonces cada vez que ella habla con alguien cuenta la experiencia nuestra y cuenta cómo conoció a Dios, digamos, y entonces a mí me hace pensar y me hace reflexionar lo importante que es relacionarme con Dios, tener esa comunión con Dios para poder compartir con el otro, si no, no tendría nada para compartir, ¿no es cierto? Así que por eso la obra de Jesús, la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo, que hacen las transformaciones y que hacen todo en nuestra vida, que nosotros solamente elegimos, después la obra las hace Él, es súper interesantísimo porque el mayor milagro es la restauración del carácter de Dios en nuestra vida. Así es, así es. En este librito, que yo no sé si ustedes tienen otro formato, es un librito muy bonito, El Camino a Cristo. Así lo tiene, muy bonito. Dice que cuando nos aconseja, dice, oren, dice, pidan perdón por los pecados. Pero también es interesante lo que dice después, dentro de una frase, dice, no solamente pidan perdón por los pecados, dice que sino también pidan santidad, pidan limpieza de corazón, dice. Pidan, dice a Dios, que les refleje a Jesús, que les dé a Jesús. No es interesante, Señor, perdona mis pecados. Sí, es cierto, me intercede. Pero ¿cuántos pedimos limpieza de corazón, un nuevo corazón? Como David, no, crea en mí un nuevo corazón, dame santidad. Y yo estoy seguro que Dios lo puede hacer. Bien, amigos, gracias a todos por estar conectados, gracias por su tiempo. A Gerardo, a Amalia, a mi mami, ¿cómo está? A Katia, a todos, a Gustavo, a Manasés, a todos los chicos, gracias por estar conectados. Permítanme terminar con una oración si no hay más preguntas, comentarios, por favor escriban, pero permítanme terminar con una oración.
Vamos a orar. Amado Señor que estás en los cielos, te doy gracias, Padre, te damos gracias por este día lleno de bendiciones, Señor. La pregunta es, ¿cuántas saldremos a recibir hoy? ¿Para quién seremos bendición el día de hoy? Señor, haznos instrumentos en tu causa. Gracias porque intercedes por nosotros, Señor. El Espíritu Santo intercede por nosotros, Señor, pidiendo, Señor, lo que es necesario y justo. Padre, ayúdanos cada día a depender de ti, a caminar. A veces, Señor, eh, eh, batallamos, nos caemos, nos animamos, nos desanimamos, pero Señor, al final del día, Señor, estaremos contigo solo por tu gracia maravillosa. Provéenos, Señor, de sabiduría el día de hoy, danos más de ti, danos pureza, limpieza, y enséñanos a caminar contigo. Oro por cada persona que está conectada, por las familias a las cuales representan, por los pedidos de oración que se hicieron, aquellos que se escribieron, aquellos que se pensaron. Señor, tú sé propicio, tú se atiende a nuestras oraciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos. Que tengan un buen día. Eh, le, Muchas gracias, hermano Luis, por haber estado con nosotros. Gracias por esas hermosas palabras y también estamos muy agradecidos con Dios, con Jesús, por lo que ha hecho por nosotros. Chicos de YouTube y de las demás redes sociales, que pasen un excelente día. Recuerden que mañana también tenemos reunión y chao, chao.